a disfrutar del amor de Cristo en nosotros. Amén. Como cuerpo de Cristo no hay nada mejor que una adoración corporativa. Podés tener un tiempo tuyo devocional lindo, podés ahí estar en tu casa, ahí en tu, ¿no? Como nosotros decimos siempre con mi esposa, en nuestra pelotita espiritual, ¿no? En nuestro mundo espiritual podemos adorar, pero no hay nada como la adoración corporativa. Realmente necesitamos aprender a disfrutar de la adoración corporativa y necesitamos aprender el arma que eso representa en nuestras manos como cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, vamos a seguir el estudio, el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver, con el pastor Gustavo estuvimos viendo la semana pasada una introducción sobre la iglesia de Corintios, donde el pastor Gustavo muy bien nos estuvo guiando a través de la historia, del contexto y también de los principios espirituales de la iglesia de Corintios. Pero hoy vamos a seguir estudiando. Y quiero alentar a la iglesia a que traiga su cuadernillo, su virome, anoten todo, porque toda la preparación que nosotros como pastores estamos teniendo es para vos, para vos. La mejor manera de retribuir lo que los líderes hacen por el cuerpo es anotar, es aprender, guardar en el corazón, porque es para vos, es para que vos crezcas, para que des a otros. Amén. Bueno, Primera de Corintios capítulo 1, versículo del 10 al 31, vamos a dar la secuencia entonces en el estudio. Bueno, como vimos semana pasada, el apóstol Pablo escribe desde Éfeso, escribe la carta de Pablo, su carta a la iglesia de los Corintios. Era una iglesia donde Pablo tenía mucho amor, porque Pablo fue uno de los lugares que más tiempo Pablo estuvo. Pablo estuvo 1 año y 6 meses, 1 año y medio en esa iglesia. Bueno, cuando Pablo se va de la iglesia de Corintios, se va para otro lugar, poquito tiempo después llega un informe de los problemas de la iglesia. Y es lo que nosotros vamos a ver hoy, a partir del versículo 10. Vamos a leer. Si los chicos pueden poner en la proyección. Dice así: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Bueno, ese versículo tiene mucho contenido. Primero, el apóstol Pablo dice, os ruego. El apóstol Pablo es el fundador de la iglesia de los Corintios. Es el fundador. Y aparte de eso, el apóstol Pablo es apóstol de Jesucristo. Pero él acá no muestra sus títulos. Él no habla a la iglesia como un líder más. Él habla como un siervo, como un padre espiritual. El apóstol Pablo podría decir, yo los mando, los ordeno, porque él tenía la autoridad para hacerlo, como el fundador de la iglesia, como apóstol de Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, os ruego, con un amor paternal, con una paciencia paternal. El apóstol Pablo dice, os ruego, quiere decir, os pido eso. Estoy pidiendo, no estoy mandando, no estoy ordenando, estoy pidiendo. ¿Ok? Dice, os ruego, hermanos. Cuando dice hermanos, quiere decir que Pablo está poniendo a todos en el mismo lugar. Todos. Como hermanos somos todos parte del mismo cuerpo. No hay ni más grandes ni más pequeños. Hermanos. Estamos todos incluidos en la familia de la fe. Entonces Pablo pone a todos en el mismo patamar, como parte del cuerpo de Cristo. Y dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué tiene que ver el hablar una misma cosa? ¿No? Porque nuestra boca expresa lo que hay en el corazón. ¿Ok? Siempre la boca va a hablar lo que está en el corazón. Entonces, Pablo está diciendo, todos nosotros tenemos que apuntar hacia la misma dirección. Tenemos que hablar lo mismo porque tenemos algo en común. Todos tenemos pensamientos diferentes. En la iglesia de Jesucristo, una iglesia heterogénea, la gran característica es que son personas diferentes, con talentos diferentes, con culturas diferentes. Ahora, pero Pablo está diciendo, somos diferentes, pero tenemos algo en común.
que amamos a Cristo. Entonces, si amamos a Cristo, queremos lo que a Cristo le importa, no lo que importa a cada uno de nosotros, sino lo que a Cristo le importa. Entonces, Pablo está diciendo, tengan una misma mente. Y me hace acordar un poco lo que Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2, versículo 11, perdón, Filipenses capítulo 2, versículo 3, si los chicos pueden poner. Dice, nada os hagáis por contenda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Sigue, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. O sea, también puede llegar a traducir, haya pues en vosotros esa misma mente, ¿ok? Ese mismo entendimiento que hubo en Cristo Jesús, versículo 6, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesús era Dios, ¿ok? Dios, el creador del universo, el soberano, el que toma decisiones y nadie dice por qué toma decisiones, el que mueve su mano y nadie puede cambiar. Bueno, Dios se hace hombre, Él no vino para ser un líder más, Él vino para ser un siervo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corintio, ustedes tienen que tener esa mente, esa mentalidad, la mentalidad de Cristo, que siendo todo se hizo nada, que puso el otro en primer lugar, que puso al otro en un plano mucho más elevado que a sí mismo. Era eso lo que Pablo estaba diciendo cuando dijo que habléis todos la misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando hablamos de una misma cosa, tenemos una misma mente. Y aquí, perfectamente unidos en una misma mente, perfectamente unidos en el griego, es una palabra que se usa en un contexto médico, ¿ok? Perfectamente unidos. Es una palabra médica que en el Antiguo Testamento los médicos usaban esa palabra en un contexto de una operación, cuando un hueso tenía que ser soldado, donde algo que estaba fragmentado debería ser unido. Entonces, Pablo está diciendo, perfectamente unidos, quiere decir, lo que ustedes, por causa de la individualidad y por causa del egoísmo han roto, unan de vuelta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque la división, que es el contexto en lo cual Pablo está hablando, es un contexto de unos hermanos que estaban divididos en opiniones diferentes. ¿Qué ellos hicieron? Ellos se fragmentaron el cuerpo de Cristo. Cuando hay división en el cuerpo se fragmenta. Entonces, cuando Pablo dice que deben estar perfectamente unidos, está diciendo, vuelvan otra vez a soldar el hueso que fragmentó. Vuelvan otra vez a unir lo que está roto. Esto es lo que Pablo está diciendo. Pero para nosotros, queridos hermanos, eso nos arroja a nosotros algo muy importante. Cuando nosotros tenemos criterios propios en el cuerpo de Cristo, es la primera causa de división. Cuando tenemos criterios propios. Y después, más adelante, vamos a ver sobre la sabiduría de Dios, cómo muchas veces nuestros criterios van en contra de Dios. Porque muchas veces las divisiones en el cuerpo de Cristo se hacen porque por interpretaciones personales, por caprichos personales. De hecho, la ciudad de Corinto era una ciudad conocida porque cada uno se daba el capricho que quería. Entonces en la iglesia estaban haciendo algo más, como un capricho. No, porque yo soy de ese, no, yo soy aquel, no, yo sigo aquello. O sea, algo inmaduro. Y a través de eso, ellos habían fragmentado el cuerpo. Y lo hacemos nosotros. Cuando muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero buscamos lo nuestro propio. Cuando venimos para la iglesia, al cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo, pero estamos buscando nuestros propios intereses. Y cuando nuestros intereses no son logrados, pasamos a pelear con las personas, porque creemos que tenemos derechos, más derechos que otros. Entonces lo que hacemos es, dividimos el cuerpo, fragmentamos el cuerpo. Es muy importante que entendamos que nosotros no tenemos que ser iguales, porque no somos iguales. Si vos vas a alguna iglesia que te dice que vos tenés que ser igual al otro, salí de ahí porque es una secta. No somos iguales, somos diferentes.
Pero lo que sí Pablo está diciendo, pensamos una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Tenemos la misma meta, tenemos un mismo objetivo, que es Cristo. La primera cosa que pasa en nosotros cuando nos convertimos es que el viejo yo muere. Entonces mi voluntad, mi criterio, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría hacer en ese mundo y todo eso queda clavado en la cruz y da lugar a la vida de Cristo, da lugar al propósito de Cristo. Y eso es glorioso porque el propósito de Cristo siempre va a ser mucho más elevado que el mío. El propósito de Cristo siempre va a ser mucho más elevado que el tuyo. Yo me pongo a pensar en mi vida, lo que yo deseaba cuando tenía 20 años y lo que yo soy hoy ahora que tengo 38, si yo hubiera seguido mis propios criterios, estaría en el horno. Pero Dios, cuando nos toma a nosotros, nos cambia, nos moldea, usa el cuerpo de Cristo y personas del cuerpo te van moldeando, te van trabajando sobre vos. Es como que Dios pone piedras puntiagudas dentro de una bolsa y con el tiempo Dios permite que esas piedras se sacudan. Bueno, eso somos vos y yo. Y al sacudir esas piedras se van dando forma. Las piedras que tienen puntas empiezan a ser redondeadas. Y esa es la obra de Dios en nosotros. Por eso el cuerpo de Cristo es tan importante. Pero aquí Pablo está diciendo, sean unidos, permaneciendo unidos. O sea, dejen de hacer cosas que fragmentan el cuerpo. Hay muchas cosas que fragmentan el cuerpo de Cristo. Comentarios. Viste, a veces es muy común en las iglesias, ¿no? Cuando hay varios líderes y de repente uno que da una palabra. Bueno, ahora sí, ¿no? Esa sí es una palabra de verdad, ¿no? Son comentarios tontos, pero son comentarios que dividen. Son comentarios que hacen que siempre una persona tenga una preferencia por el otro. Cuando que lo diferente que Dios puso en cada uno es lo que edifica. Hay cosas, lógicamente, hay dones que resaltan más que lo que otros por una cuestión de visibilidad, pero todo es importante. Hay actitudes que dividen el cuerpo de Cristo. Hay actitudes que destruyen. Cuando, por ejemplo, hay descaso, cuando, por ejemplo, hay desinterés, cuando hay personas que están haciendo todo por ti, pero en vos no hay interés por el otro, cuando el otro dedica tanto tiempo en vos, pero vos no estás tan interesado y haces que las personas pierdan tiempo. Entonces son cosas que están muy arraigadas en nosotros y que esas cosas dividen el cuerpo de Cristo. Y dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo. Tenemos una mente de Cristo, pensamos la misma cosa. ¿Por qué pensamos la misma cosa? Porque pensamos en Cristo, queremos a Cristo, deseamos a Cristo. Desde que Gustavo fundó esa iglesia, Dios puso en su corazón, ¿no? Como lema de la iglesia, como pilar de la iglesia, ser como Cristo. Y es eso la cosa. Porque ser como Cristo es tener la mente de Cristo, es tener el deseo de Cristo, y el deseo de Cristo es ser uno más. Fue ser un siervo, como siervo de todo. A veces creemos que necesitamos tener un patamar más arriba para hacer algo. La verdad, mentira. La palabra dice que todo lo que empieza en el secreto, que uno cuando es fiel en lo secreto, Dios lo honra en lo público. Lo poco que nosotros hacemos en lo secreto, Dios lo bendice. Lo que Dios puso en tu vida, Él lo va a despertar. No importa cuánto tiempo pase. Todo lo que nace en Dios sale a la luz. Por eso que no hay necesidad de tener divisiones, no hay necesidad de que se peleen en el cuerpo de Cristo, no hay necesidad de que luchemos por lo nuestro, porque Dios se levanta.
Hola. Bueno, cuando nosotros tenemos el mismo parecer, volvemos al punto, mismo parecer, juicio, propósito, ¿no? Y voluntad. Juicio, capacidad de discernir, capacidad de saber lo que está bien y está mal. Cuando vos te alejas del cuerpo de Cristo y vos crees que está bien, lo que pasa es que perdés juicio, perdés la capacidad de discernir. Segundo, perdés el propósito. Porque el propósito de Dios, más que lo individual, es un propósito corporativo. Porque Cristo es el cuerpo, ¿ok? Entonces Dios cumple el propósito en el cuerpo. Nada de eso de creer que tu ministerio es flotante, que tu ministerio está aparte del cuerpo. Esa es una herejía, eso no es bíblico. Esos ministerios que salen del cuerpo de Cristo por ahí, que no tienen pastor, que no tienen líderes, que no rinden cuenta a nadie, eso no existe, eso no es bíblico. El propósito de Dios se cumple en el cuerpo. Y tercero, voluntad. Conocemos la voluntad de Dios por medio de estar el mismo parecer. Cuando estamos el mismo parecer entre todos, cuando estamos unidos en el mismo parecer, tenemos voluntad. Nuestra voluntad es la capacidad de discernir, es la capacidad de decidir por las cosas que son las que agradan a Dios. Entonces, cuando uno fragmenta el cuerpo de Cristo, se aparta del cuerpo de Cristo, pierde estas tres cosas fundamentales. Pierden juicio, propósito y voluntad. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quién es Cloé? Bueno, la Biblia no habla mucho quién es Cloé. La mayoría de los eruditos creen que es una mujer, pero a lo cierto no se sabe si es una mujer, si es hombre. Lo que sí, ella era una persona influyente en la iglesia. Se cree que ella era una persona influyente, que tenía negocios, y de paso por Éfeso, ella era de Corinto, de paso a Éfeso, lleva un informe de la iglesia a Pablo. ¿Ok? Contiendas. Aquí la división ya es algo un poquito más deliberado, porque una cosa es que cuando hay puntos de vista diferentes y que se sostienen y que no hay un mismo parecer, esa división pasa a ser una contienda, y contienda es pelea, es discusión. Imagínate en el cuerpo de Cristo, personas discutiendo acerca de puntos de vista. Es horrible, es algo, un ambiente muy feo. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Bueno, la iglesia estaba dividida, la iglesia de Corinto al parecer estaba dividida en 4 bandos, ¿ok? Y cada bando tenía su líder, porque cuando hay una división siempre hay un líder. Cuando hay una división siempre hay un líder que acapara personas para sí. Uno decía: yo soy de Pablo, porque Pablo era el fundador de la iglesia. Entonces uno decía: no, pero yo soy de Pablo porque Pablo es el que fundó, entonces yo sigo las enseñanzas de Pablo. Otro decía: no, yo soy de Apolo, porque Apolos fue una persona muy elocuente, conocedora de las escrituras, hablaba con una elocuencia terrible, que había sido enseñado por Priscila y Áquila. Entonces tuvo mucha influencia en la iglesia de Corinto. Es como que decía: bueno, Pablo es fundador de la iglesia, pero no me gusta como Pablo predica, me gusta más Apolo. Y otro decía: no, yo soy de Pedro, porque Pedro tenía las llaves del reino. Mira el tamaño de llave que tenía. Pedro era el capo. Y otro decía: no, yo soy de Cristo, ustedes son carnales, ustedes están siguiendo hombres, y yo sigo a Pedro. Entonces tenía 4 bandos de la iglesia que se peleaban porque cada uno pensaba algo diferente. Y aún los que decían: yo soy de Cristo, tampoco estaban sirviendo a Cristo, estaban sectarizando a Cristo. Bueno, y Pablo dice, versículo 13: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Son preguntas irónicas para mostrar lo ridículo que era la división que estaba habiendo en la iglesia. 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados por mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio.
no con la sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que no es que el bautismo está mal, pero Pablo está diciendo que no fue llamado a formar una secta que bautizara a la gente, que tenga sus propios seguidores. Pablo está diciendo, yo fui llamado a predicar el Evangelio. Como yo predico, otros bautizan, otros enseñan, otros pastorean. Y así funciona el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pablo de ninguna manera está diciendo o está hablando que el bautismo está mal. No es eso. Pablo está diciendo, yo no fui llamado a bautizar. Bauticé a algunos, pero yo fui llamado a predicar el Evangelio. Así como otros bautizan, enseñan, predican. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces, para entender esta primera parte del estudio, ¿no? El tema de la división, hermanos, es muy importante. Es muy importante. Toda nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo Jesús. ¿Ok? Cuidado, porque muchas veces hablamos de los que hacen división, pero tú puedes ser una persona que hace división. Cuando prima tus propios intereses antes que los intereses de Cristo. Siempre cuando tengas un conflicto en el cuerpo, siempre, tenés que pensar quién está en primer lugar. Si eres tú o si es Cristo. Cuando Cristo está en primer lugar, el conflicto se resuelve, se habla. Porque no busco tener razón, yo busco edificar al otro. Estos días hablando con un grupito de personas, ¿no? Estamos hablando justamente de eso. Hay una dificultad, hay un problema. Yo no voy al problema para tener la razón, para que me den la razón a mí, como que si yo soy defraudado. Vamos a solucionarlo para que todos estemos bien. El punto no es que yo tenga la razón, el punto es que estemos bien. Así se edifica el cuerpo. Entonces, cuando hay un conflicto en el cuerpo, se habla. No se habla por detrás, no se critica, se habla directamente con la persona. Se expone el problema, se oran juntos, aprendemos todos juntos y la iglesia se edifica. Amén. Pero cuando tengo un problema, no lo hablo, comento con el otro que también tiene el mismo problema. Y así se va formando un grupito de personas que tienen su corazón con amargura y la amargura es como una gangrena. ¿Qué es una gangrena? Se pudre, como una parte de tu cuerpo que se empieza a pudrir y esa putrefacción comienza a aumentar hasta que parte del cuerpo tiene que ser amputado. ¿Por qué muchas iglesias se dividen? Porque pasa ese mismo proceso, ese proceso de putrefacción, donde las cosas no se hablan, no se resuelven, no se aclaran. ¿Por qué? Porque no hay amor en el otro, porque yo estoy primero, mi razón está primero, entonces el cuerpo acaba siendo amputado por un problema que podía ser resuelto hablando, orando juntos. Entonces, querida iglesia, tenemos que tener una misma mente, ¿ok? Una misma mente, la mente de Cristo. Cristo tuvo que humillarse, ¿ok? Piensen un poco. La palabra dice que siendo Dios, no tuvo como usurpación, no tuvo como algo elevado ser Dios, sino que Él se humilló. Él se humilló. Ahora, pensando un poquito, no sé si usted para pensar, si vos fuera Dios, tenés que dejar la gloria, dejar todo aquello que es santo, que no tiene contacto con el pecado, hacerse hombre, tener dolor, tener que vivir las necesidades del cuerpo, las dolencias del cuerpo. Realmente Cristo tuvo que humillarse. Realmente Cristo tuvo que humillarse. Cuando la palabra o cuando Pablo nos enseña que nosotros debemos tener ese sentir que tuvo Cristo, porque Cristo tuvo por nosotros, Él se humilló por nosotros. Entonces nosotros debemos humillarnos unos por otros, pensando siempre en el bien del otro. ¿Ok? Entonces, tener una misma mente, un mismo sentir, hablar una misma cosa. No importa si pensás diferente, avanzamos hacia la meta que es Cristo. No somos iguales, pero vamos a Cristo. Amén. La segunda parte es que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué es una locura? Porque para los griegos, pensar en alguien morir en la cruz era algo
tonto para los griegos. Era algo tonto. Para el judío era una ofensa para el judío que un Salvador podía morir en la cruz. Pero Pablo está diciendo que Dios valora todo lo contrario a que nosotros valora. ¿Ok? Por eso que hoy la mayoría de las personas no siguen a Dios. Porque el mundo tiene una corriente, y la corriente de ese mundo tiene que ver con lo que los ojos ven. Pero los que creen, los que comprendieron el mensaje de salvación, los que aceptaron el mensaje, Dios abrió nuestros ojos para ver las cosas como Dios ve. Y eso es maravilloso. ¿Ok? O sea, el mundo no pudo ver a Jesús cuando Jesús vino. Su propio pueblo no pudo ver a Jesús, porque Jesús era demasiado simple. El mensaje que predicaba Jesús era demasiado simple para el judío, para el griego, que buscaba tanta sabiduría. Pero para nosotros ese mensaje es el poder de Dios para la salvación del que cree. Amén. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Cuántas veces Dios lo hace? Nosotros vemos las culturas pasadas. ¿Qué son las culturas que fueron grandes potencias del pasado? Hoy son solo ruinas. Los egipcios, ruinas. Los babilónicos, ruinas. El imperio romano, ruinas. El imperio griego romano, ruinas. Todo eso quedó en el pasado. Porque todo lo que tiene que ver con la sabiduría del mundo tiene que ver con la vanagloria, tiene que ver con el deseo, y el deseo pasa. La sabiduría del mundo está basada en el deseo. El apóstol Juan, en 1 de Juan, dice, ¿no?, que el mundo vive por tres cosas: la concupiscencia de los ojos, el deseo, ¿no?, la concupiscencia de la carne y la vanagloria de la vida. Pero todo eso pasa. Entonces la sabiduría del mundo está fundada en los deseos, y el deseo pasa. Por eso es que todo lo que vemos hoy es ruina, es pasado. Pero vemos a Dios, vemos el pueblo de Dios avanzando en la historia, mostrando que lo pequeño que Dios eligió, aquello que el hombre veía como insignificante, hoy sigue siendo una potencia. Israel, para los pueblos del Antiguo Testamento, era algo insignificante. De hecho, el mismo pueblo de Israel se veía como algo insignificante comparado a otras naciones. Pero todas las potencias pasaron y el pueblo de Israel sigue, mostrando que Dios es fiel con su pueblo y mostrando que Dios, su sabiduría es completamente diferente, pero mucho más elevada que la nuestra. Y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿Dónde está el sabio? El sabio eran los filósofos. ¿Dónde está el escriba? ¿No? Aquellos que amaban a la gramática. De hecho, escriba en el griego es gramáticos. Aquellos que estudiaban la gramática, que su Dios era estudiar los libros, la gramática. ¿Y dónde está el disputador de ese siglo? El disputador, en la época del apóstol Pablo, eran personas que tenían mucha oratoria. Ellos les encantaba debatir. Le encantaban con la oratoria debatir. Pero Pablo está diciendo, ¿dónde está? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Porque ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, quiere decir, ¿cuál es algo que Dios muestra su sabiduría? La creación. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, Dios ha revelado su gloria a través de la creación, y los sabios no lo pudieron entender. Dios ha derramado su poder en la creación, pero aquellos que se dicen ser tan sabios no lo pudieron ver. De hecho, les pido que abran el libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Uno, 22 y 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quiere decir, pensamos ahora, querida iglesia, ¿qué sabiduría hay en adorar una imagen? ¿Entendés? No tiene sentido común. Adorar una imagen de madera, de piedra, de barro, que se dice ser Dios. La verdad, pensando, es algo tonto. Bueno, esa es la sabiduría del mundo. Esa es la sabiduría del mundo. Tienen toda la creación para ver la mano de Dios, para ver que hay un creador, pero no lo pueden ver.
Pero esta es la sabiduría que el mundo adora, que el mundo ama. Y muchas veces que nosotros nos tienta a nosotros. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros que creímos en Jesucristo tenemos algo mucho más grande. Para el mundo nosotros somos, ¿no? Para el mundo ellos dicen que los que creen es un suicidio a la mente, es un suicidio al intelecto. No, es el algo más glorioso que hemos podido tener. De creer en Jesucristo, de creer en aquel que cambió la historia, de ver el curso de la historia como Dios nunca ha fallado. Amén. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pues, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Todo eso es incredulidad. Porque quiero ver para creer, quiero tener algo tangible para creer que eso es verdad. Pero dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, así judíos como griegos, poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque Dios habita en nosotros. Eso es. ¿Cómo no va a ser algo poderoso si Dios habita en el hombre? Porque lo que nosotros vivimos no es una filosofía, no es una teoría. Nosotros vivimos a Cristo adentro de nosotros. Entonces es poder de Dios, porque Dios cambia de adentro hacia afuera. Todas las demás filosofías tratan de cambiar el hombre de afuera hacia adentro. Por eso que es vanidad. Pero el Evangelio es el poder de Dios, porque nos cambia de adentro hacia afuera, porque Dios en la persona del Espíritu Santo habita en nosotros. Trae convicción de pecado, trae convicción de juicio, muestra las cosas que estamos haciendo mal, agudiza nuestra conciencia para entender que hay algo que a Dios no agrada. Por eso que es el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios que habita en nosotros. Por ende tenemos poder para discernir, para tener un juicio sano, para entender el propósito, para entender que hay algo mucho más allá. Ese es el poder de Dios que está dentro de nosotros. Amén. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ponele que como los judíos, los sabios, ¿no? Entre comillas judíos, o los sabios griegos decían que eso es una locura. Ponele que el Evangelio fuese algo débil, pero esta debilidad es mucho más fuerte que todo el poder del hombre juntos. Esa insensatez del Evangelio, entre comillas, es mucho más sabia que toda la sabiduría del mundo junta. Porque esa sabiduría que el mundo dice que es la que va, lo único que has hecho es esclavizado al hombre. Fíjate, todas las civilizaciones, todas las civilizaciones hasta hoy, hasta los grandes imperios, lo único que hacen es esclavizar al hombre. ¿Dónde está la sabiduría en eso? ¿Dónde está la sabiduría en usar la gente para esclavizar a la gente? Babilonia, todos los jardines de Babilonia fueron hechos con esclavos, la sangre de esclavos. Las pirámides de los egipcios, esclavos, el látigo de los esclavos. El imperio romano, los caminos que hacían, ¿con qué hacía? Con esclavos. Entonces, ¿dónde está la sabiduría del mundo? Una sabiduría que mata, una sabiduría que esclaviza. Ahora, en nuestro contexto hoy es exactamente igual. El mundo dice que es sabio. ¿Dónde está la sabiduría? Donde las modelos tienen que ser anoréxicas, que muchas chicas mueren, no pueden comer, mueren para tener un padrón, para ser parte de un esquema. ¿Dónde está la sabiduría del mundo que dice que el hombre tiene que ser mujer, que la mujer tiene que ser hombre? Totalmente antinatural. Donde personas dicen, no, yo estoy en contra del hombre, pero su actitud es exactamente igual a los hombres. ¿Dónde está la sabiduría en eso? No hay sabiduría, no hay sentido común. Entonces la sabiduría del mundo que muchas veces nosotros queremos, o muchas veces queremos tener, es lo que está matando el mundo. ¿Dónde está la sabiduría del mundo en donde el fútbol es un deporte tan bien pagado y hay jugadores que ganan el presupuesto de un país entero? ¿Dónde está la sabiduría del mundo ahí? ¿Dónde está la sabiduría del mundo en las facultades, que son un antro ideológicos, que están matando a los jóvenes?
Están matando, haciendo creer que ellos van a dar sus vidas por algo que ni siquiera vale la pena. No hay. De hecho, el apóstol Santiago dice que la sabiduría del mundo es loca. ¿Por qué loca? Porque no tiene sentido común. La gente dice que creer en Cristo es un suicidio, pero hacen cosas que ni siquiera lo piensan. Dicen cosas que ni siquiera pensaron para decir. Hablan lo que está detrás de un manual. Dice que la sabiduría del mundo es terrenal. ¿Por qué? Porque va con los deseos. La sabiduría del mundo está detrás de los deseos y los deseos pasan. Antiguamente la moda es que la mujer sea flaca. A 30 años atrás, en Brasil, la moda es que la mujer sea rellenita. Era la mujer más linda. Hoy la moda es que la mujer sea flaquita. Y todo cambia de un lado para el otro. Y todo el mundo va para allá y para acá, y para allá y para acá. ¿Dónde está la sabiduría? Es ridículo. Es ridículo poner nuestra vida en algo que cambia tan rápido. ¿Por qué? Porque la sabiduría de este mundo es diabólica. Tiene que ver con un sistema caído. Un sistema caído que lo único que hace es agotar tus fuerzas, agotar las fuerzas de los jóvenes, entretener a las personas para que jamás comprendan a Cristo. De hecho, la palabra dice que el Dios de ese siglo ha entenebrecido, ¿no? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿vamos a creer en esa sabiduría? ¿Vamos a decir que eso es ser sabio? ¿Matar? ¿Destruir? Estamos matando a los niños, estamos destrozando una generación y decimos que eso es ser sabio. Yo prefiero 1000 veces creer que aunque eso parece ser insano, ser un cristiano, yo prefiero muchas veces esto, yo prefiero 1000 veces eso. 1000 veces eso. Que creer en algo que no tiene sentido. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios, aunque parezca lo más débil, aunque sea débil, entre comillas, es mucho más fuerte que ese mundo. Porque cuando Dios entra en la vida de una persona, ¿qué hace Dios? Transforma. ¿Qué hace el mundo con las personas? Las destruyen. Te presentan un patrón de éxito que te matan. ¿Cuántos actores que ustedes lo conocieron? Que ustedes ya lo vieron en las pantallas, que acabaron suicidándose. Tanto éxito, tanta fama, tanta sabiduría, tanta elocuencia, tanta facha, por así decirlo, ¿no? Como decimos nosotros, tanta facha, y se acaban suicidando porque no encuentra sentido a la vida. Nosotros tenemos que entender eso, iglesia, que nosotros tenemos la sabiduría de Dios, que es Cristo crucificado, que Jesús murió por nosotros, que su Espíritu vive en nosotros, que tenemos el poder para cambiar, tenemos el poder que necesitamos para que las personas sean cambiadas. Pero muchas veces nosotros anhelamos la sabiduría del mundo. Pablo está diciendo a la iglesia, ustedes están buscando algo que no tiene sentido. Pues hermanos, mirad hermanos vuestra vocación. Porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Iglesia, si nosotros miramos entre nosotros, ¿hay alguna persona acá que haya ganado algún premio Nobel acá adentro? En las iglesias en general, ¿ustedes conocen a alguien que haya ganado un premio Nobel? Que haya sido un intelectual influyente. Porque no es de eso. Dios eligió el más pequeño, el despreciado, el que nadie le daba un peso. Y para que comprendan algo, voy a contar una anécdota. Había un músico, un violinista muy famoso que ahora se me olvidó el nombre. Y fue a un concierto y agarró su violín. Supuestamente era un violín, un Stradivarius. Para quien sabe, Stradivarius es un violín muy caro. Vale más de $1.000.000. Es un violín muy caro porque es muy antiguo. La madera es muy antigua, está muy curtida. Hay muy pocos en el mundo. Es muy caro. Y tocó el violín, la rompió, ¿viste? La rompió. Tocó el concierto de su vida y todo el mundo aplaudiendo. Al final del concierto agarra el violín y ¡pum!, lo rompe en el escenario, lo destruye el violín, lo parte en 50 pedazos. Pero ¿sabe lo que resulta? Que el violín era un violín de $150. Entonces, una persona le pregunta, ¿y por qué destruiste el violín? Y él dice, porque lo importante no es el violín, lo importante es el que toca el violín. ¿Ok?
lo que nos enseña muchas veces lo que nos enseña es que importante no sos vos, importante es lo que está en vos. ¿Ok? Dios puso toda su capacidad en nosotros. Como el violinista tocó toda su capacidad en un violín que no valía nada. Dios puso toda su capacidad en nosotros, que no valemos 2 pesos, humanamente hablando. Y Dios depositó toda su gloria en nosotros. No se trata de nosotros, se trata de quien mueve su vida a través de nosotros, que es Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios eligió al que no vale nada. Hermanos, en realidad, toda la humanidad, incluso los sabios del mundo, los poderosos, no valen nada, porque todo eso es vanidad. Ellos creen que vale. No valemos nada. Pero Dios puso su valor en nosotros por gracia, por amor y por misericordia. Entonces, por eso que Pablo está diciendo, ¿hay algún poderoso entre ustedes? ¿Algún sabio ahí? ¿Un filósofo ahí? ¿Alguien que ganó un premio Nobel? ¿Hay entre ustedes ahí un popstar? ¿No? ¿Hay alguien de ustedes ahí, qué sé yo, un actor famoso? No. Porque Dios eligió a los débiles. Lo que quiere decir es que todos somos débiles, pero hay unos que se dan cuenta, otros no. Para depositar su poder en nosotros. Porque Pablo dice que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de su poder siendo depositado ahí en un vaso tan frágil. Vos podés tener un perfume, vos podés tener un envase muy lindo, pero no importa el envase, le importa lo que tiene adentro. No importa la carcasa de afuera. La carcasa de afuera es algo, totalmente secundario. Lo que importa es lo que está dentro del frasco. Vos podés tener un perfume muy rico dentro de un frasco feo. Y podés tener un perfume muy feo dentro de un frasco lindo. La pregunta es: ¿qué frasco eres tú? Pero tenemos que entender que somos un frasco feo, pero Jesús depositó su amor ahí. ¿No te das cuenta que hay tantas personas que Dios los saca de la cárcel? Personas que Dios lo toca, personas que Dios los cambia, personas que Dios restaura de las drogas y levanta como un evangelista, como un pastor, como un misionero. Porque para eso vino Dios, para los perdidos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios eligió lo más vil y despreciado para que su poder se revelara en nosotros. Amén. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo que parece necio para el mundo, pero que para Dios no. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es que el concepto de Dios es completamente diferente de lo nuestro, querida iglesia. ¿Y sabe por qué hay división en la iglesia? ¿Sabe por qué hay? Porque siempre nuestros criterios están por encima de los de Dios. ¿Ok? ¿Por qué no aceptaron a Jesús? Porque el pueblo tenía un concepto del Cristo en su cabeza, pero cuando vino el Cristo real, no lo creyeron. Y eso pasa con nosotros hoy también. El mover de Dios viene de una manera que nosotros no esperamos, porque estamos acostumbrados y creemos que Dios va a hacer lo que hizo antes en otra época. Yo no tengo nada en contra de las campañas, pero hoy la gente sigue haciendo campañas exactamente como fue una campaña de 20 años atrás. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere hacer una campaña hoy? ¿Es la manera como Dios quiere hacerlo? Entonces yo creo que eso es nuestro problema. Y luchamos por nuestros criterios. No estoy diciendo que hacer una campaña esté mal. Lo que estoy diciendo es que defendemos nuestros criterios por encima del de Dios. Y al defender lo nuestro, dañamos. Dice que Dios escogió lo débil. A veces Dios quiere hacer cosas en tu vida que no son cosas a los ojos significantes, visibles. Dios quiere hacer cosas pequeñas, pero que va a tener una repercusión muy grande. Pero muchas veces estamos esperando otra cosa, y lo que Dios quiere hacer pasa de largo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir? Para que nadie pueda decir, no, yo tengo algo, no, por lo cual Dios hizo, no. Y olvida. Dios no va a hacer algo porque sos vos, porque su propósito está en vos, y por amor a vos, y por misericordia, Él va a usar tus debilidades,
Él va a convertir en fortaleza. Él te va a levantar por el poder de su Espíritu Santo. Pero Él en vos no tiene nada que ver contigo, con tus capacidades. Es la capacidad de Dios puesta en ti. ¿Viste cuando el escritor de Hechos dice, en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿Qué es el poder? Fuerza. Es dínamo, ¿no? En el griego es dínamo. Es un poder. No está en vos. Viene de Dios hacia vos. No tiene nada que ver con nosotros. Es de Dios puesto en nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que vaciarnos para que Cristo entre. Cada vez, como Juan Bautista decía, que convenga que Él crezca y yo mengo. Y ese es el propósito. Menguar para que Cristo crezca. Porque Dios nos eligió así, débil. Y Él nos quiere usar así, para que su poder se glorifique, para que Él se glorifique, para que ningún hombre se lleve la gloria, para que solamente Cristo lleve la gloria. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Son el fruto de la obra de Dios en nosotros, la sabiduría, obra de la cruz. Lo que es más sabio de Dios que la obra de la cruz en nosotros. Al tomar nuestro lugar en el Calvario, al tomar nuestro lugar cuando nosotros merecíamos el castigo eterno, ¿qué es más sabio que eso? ¿Qué es más sabio que venir como un carpintero en vez de venir como un emperador? Es algo que realmente me vislumbra cuando pienso que Cristo no vino como un emperador, vino como un carpintero. ¿Qué más sabio que eso? Venir como un carpintero porque era un tipo seguro. Dios es seguro de sí mismo. No necesita tener tanta apariencia externa, tanto rótulo. Él es seguro de lo que es. Pudo venir como un carpintero. ¿Qué es más sabio que eso? Sabiduría, justificación, justificarnos, tomar nuestro lugar, tomar nuestra sentencia. La justicia de Dios que debería caer sobre nosotros cayó sobre Él. Santificación. Estamos en un proceso donde Cristo va formando su vida en nosotros, donde su obra va siendo concluida cada día. ¿Qué algo más glorioso que eso? Saber que Dios no nos ve a nosotros, más a nosotros, ve Cristo en nosotros. Él ve su santidad en nosotros. Yo no soy santo, vos no sos santo. Vos no sos alguien perfecto, pero Dios te ve perfecto. Y eso es glorioso, porque Dios ve la santidad de Cristo en vos. Y cuarto, redención. El precio. La redención es un precio que se pagaba por los esclavos. Redimía de la deuda, del precio. Vos eras esclavo y Dios te redimió. Entonces Pablo está diciendo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, o sea, estáis completos. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fuimos hechos por Dios sabiduría, porque Él pone su sabiduría en nosotros. Su justificación, somos justos. Su santificación, somos santos en Él. Y su redención, somos comprados por Él. Para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Gloria a Dios por eso. Porque no vamos a decir y no podemos decir fruto de mi justicia, fruto de la justicia de Cristo. Querida iglesia, me gustaría, porque el texto nos invita a dos cosas muy importantes, que lo voy a resumir. Lo primero es la unidad. Okay, la unidad del cuerpo. No hay nada, chicos, fuera del cuerpo. No hay nada, iglesia, fuera del cuerpo. No hay. Todo está en el cuerpo de Cristo. Todo. De hecho, hay un libro que fue escrito para contrarrestar las falsas doctrinas que estaban hablando acerca del cuerpo, que es el libro de Colosenses, donde habla que Cristo es el cabeza del cuerpo. Debemos estar unidos. Debemos ir para la misma dirección. Debemos pensar lo mismo, porque buscamos lo mismo. Si yo amo lo mismo que vos, ¿no? Si mi deseo es lo mismo que el tuyo, vamos juntos a trabajar para poder llegar a la meta. Ahora, si mi deseo es diferente del tuyo, si mi deseo prima antes que el tuyo, yo voy a pelear para que se haga lo mío y vos vas a pelear para que se haga lo tuyo. Y eso no es cuerpo. Eso es un cuerpo fragmentado, eso es algo dividido, cortado, amputado. Ahora, si nosotros nos unimos con la misma mente, pensando en lo mismo, bueno, Cristo se humilló, bueno, yo me pongo abajo de mi hermano para que él crezca. Qué maravilloso es cuando alguien trabaja para que vos crezcas, ¿no? Qué maravilloso es cuando alguien invierte tiempo en vos, ¿no es lindo? Pero la pregunta es, ¿estás invirtiendo vos tiempo en otros? ¿Estás vos humillando para que el otro crezca?
Estás vos usando tu tiempo, tu recurso, todo lo que tenés para que el otro crezca. Eso es el punto. Y es esto Pablo nos invita, el apóstol Pablo nos invita a la unidad del cuerpo. No critiques el cuerpo, hace algo. Si hay algo en el cuerpo que no te gusta, hace algo para cambiarlo. No diga, che, eso está mal. Y usa tu tiempo y tu mente, usa tus fuerzas para poder ayudar a crecer. Es muy fácil decir que algo está mal. De hecho, todo el mundo lo hace. Pero son muy pocos los que realmente ponen la mano en el arado, ponen la mano para trabajar. Y el cuerpo necesita eso. La unidad, estamos juntos. El mismo parecer. En ese mismo parecer habían las cosas que no habíamos visto, que hay juicio, hay propósito y voluntad. ¿Por qué? Porque tengo juicio. Cuando tengo el mismo parecer, ¿no? Tengo la capacidad de discernir lo que está bien y está mal. ¿Por qué? Porque estoy en comunión con el otro. Entonces el otro me ayuda a ver lo que está bien. El otro me ayuda a ver lo que yo no veo. Tengo el propósito porque avanzo hacia el propósito de Dios. Pero también tengo voluntad. Tengo la voluntad para decidir los pasos de mi vida. Entonces, trabajemos para la edificación del cuerpo. Y segundo, tenemos la sabiduría de Cristo. La sabiduría de Cristo. Para poder llevar al mundo lo que el mundo necesita. Dios nos eligió pequeños, pobres de espíritu, sin nada para dar, sin nada para ofrecer. Nos eligió, pero puso en nosotros su poder para que hoy nosotros podamos ser bendición a un mundo caído. Iglesia, estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento muy difícil. Y necesitamos unirnos para que el poder de Dios en nosotros, en la unidad del cuerpo, podamos ganar esas almas, podamos pastorear esas almas y podamos enviar las almas para que cumplan el propósito de Cristo. Hemos hablado con Gustavo y con Diego esta semana que la importancia que es formar discípulos, la importancia que es preparar la futura generación. No queremos que la unción de Dios que le puso en nosotros muera. No podemos lo que nosotros aprendimos hasta acá dejar que se muera en nosotros. Tenemos que transmitir a la futura generación, pero eso no lo podemos hacer si estamos divididos. No podemos hacer si pensamos cosas diferentes. Lo vamos a hacer apuntando hacia una misma dirección, trabajando juntos y permitiendo que su poder obre en nuestra debilidad. Porque para eso Él nos llamó débiles, sin nada, para ponerlo todo en nosotros y nosotros ponerlo en otros. Amén. Me gustaría que te pongas de pie.